Bendiciones. Vamos a dar solo unos minutos para iniciar. Me amaste a mí. Bendiciones, bienvenidos. Vamos a iniciar orando, así que si puede acompáñame en este tiempo de oración para poner esto en manos del Señor. Padre, gracias por este espacio, por un nuevo tiempo delante de tu presencia, para escuchar tu palabra y compartirla, Señor. Yo bendigo a todos aquellos que hoy se van a unir a esta transmisión y van a escuchar tu palabra. Señor, tú sabes a quién debe llegar este mensaje. Yo bendigo sus vidas, que sea una palabra, Padre, rema para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bienvenidos. Si te estás conectando y puedes, comparte esta transmisión para que sea de bendición a alguien más, a alguien que quizás en este momento sienta temor y que no conoce del Señor. Y el tema que vamos a ver hoy es sobre el miedo, el temor. Así que de una vez, si tienes algún miedo, algún temor, te invito para que lo dejes en el chat para conversar sobre ello. Y este va a ser un tema interesante. Pero como siempre, quiero iniciar con la palabra, porque es la base de este espacio. Y creo que vamos a leer hoy un versículo que todos conocemos y es el Salmo 23. Pero vamos a leer específicamente el versículo 4. Salmo 23, 4. Si tienen sus Biblias, acompáñenme. Y dice así: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Qué hermoso, amén. Y esta palabra habla del temor. Y quiero que hoy hablemos sobre esto, sobre el temor, sobre el miedo. Por eso, si estás conectándote, compártenos cuál es tu miedo más profundo, cuál es tu temor en este momento. Y yo voy a iniciar contándoles. Por mucho tiempo mi temor más grande eran los temblores, ¿verdad? Y era un sentimiento de frustración y que me limitaba. Cuando vi un temblor, enloquecía. Gracias a Dios ya no es así. Y también le tengo mucho miedo, horror, no sé cómo decirlo, a las cucarachas. No las soporto. Entonces coméntame, ¿cuáles son tus miedos, tus temores? Porque vamos a hablar de ello. Es algo muy interesante. Y investigando y viendo, porque esto es un tema que el Señor puso en mi corazón, porque en este tiempo de cuarentena muchos han entrado en temor, en miedo. Quiero que veamos los significados. Y el miedo es una sensación de angustia que tenemos frente a un peligro. Y vean qué interesante, esa sensación de angustia es algo que genera el cuerpo, es una emoción que lo utiliza para sobrevivencia. O sea, es parte de nuestro sistema, el miedo. Sin embargo, un miedo puede estar fundamentado en algo real o ficticio. Esto es muy importante. Puede ser un miedo hacia un peligro real o un peligro ficticio. Y temor, ¿por qué uso las dos palabras? Porque hay una pequeña diferencia entre ambas. El miedo es esa sensación que tengo de angustia hacia un peligro, es decir, algo que estoy pasando en ese momento, en el presente. Ese es el miedo. Es una reacción que tengo, una sensación, una angustia sobre una situación. Y ese peligro puede ser real o ficticio, pero es en el momento. Pero el temor
es esa sensación de miedo que tengo hacia algo negativo o perjudicial que puede suceder. Eso va hacia el futuro y me causó interés, ¿verdad? Porque siempre utilizamos las palabras, o ambas, como si fueran lo mismo, pero sí tiene una pequeña diferencia. Y acá viene lo interesante, ese temor que sentimos, ese miedo hacia algo que pueda pasar, puede estar bien o mal fundamentado. Y quiero que nos enfoquemos en eso, en cuando tengo un miedo que es sobre algo real o ficticio, o cuando tengo un temor bien o mal fundamentado. Porque eso es muy, muy importante para todo lo que vayamos a hacer y nuestras reacciones ante las situaciones. Por aquí me ponen que a las arañas, bueno, el mío es hacia las cucarachas. Y usted dirá, pero eso es un miedo sobre algo ficticio o no bien fundamentado, porque ¿qué podría ser una cucaracha? ¿Verdad? Pero así muchas veces reaccionamos ante la vida sobre situaciones que a lo mejor nuestra mente las agranda, ¿verdad? Porque es nuestra percepción y no necesariamente es una situación de riesgo o peligro real. ¿Y por qué toqué este tema? Porque muchos hoy, no sé, habrán muchos miedos de mucha clase, a las alturas, al qué va a pasar mañana si me quedo sin trabajo, es un temor, o qué pasa mañana si me enfermo de COVID, eso es un temor, o quizás hoy tengo miedo porque mi familia acaba de enfermarse y esto es una situación que estoy viviendo ya, estoy teniendo miedo, o quizás topo con una araña, topo con una cucaracha, no sé, ¿verdad? Según el término que debo utilizarlo. Pero este tema es importante porque justo en este momento en el que estamos viviendo, momentos de incertidumbre, muchos están viviendo un miedo presente o un temor al futuro. De qué pasa si entonces contraigo la enfermedad y muero. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si mi familiar contrae la enfermedad? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa cuando ya no tenga dinero para pagar mis deudas? Y entonces viene el miedo y el temor hacia lo que está sucediendo. Y yo lo que pensaba es, ¿por qué la gente, por qué las personas tienen tanto miedo a la muerte? Y es porque no tienen una certeza de qué va a pasar con su alma después de morir. Y hay algo muy importante o muy hermoso que está en Romanos y dice que para los que creen no hay ninguna condenación. Para los que creen no hay condenación. Está en Romanos 8:1. Para que yo después lo dejo, pero no hay condenación para los que creen. Es decir, si creemos y estamos entregados al Señor después de la muerte, no hay temor de ir al infierno porque tenemos la gracia de la salvación y estamos confiados en ello. No puede haber temor, tenemos que estar confiados de cuál va a ser nuestro paradero. Pero si hoy tienes temor de qué va a pasar con tu vida en el futuro o dentro de un minuto, no sabemos qué puede pasar con nuestras vidas. Quiere decir que no tienes la paz ni la esperanza que sobrepasa todo entendimiento y es la que da el Señor. La palabra del Señor, si tenemos en este momento algún miedo, alguna situación en el presente, el Señor nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Y como leímos en el Salmo 23, aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no voy a temer porque ahí está el Señor conmigo. Así que no voy a ver aquella situación, aquella oscuridad o aquella valle de sombra con temor, sino que yo voy a ir agarrada en la mano del Señor. Pero también la palabra me dice que para los que creen no hay condenación. Quiere decir que para los que creemos debemos estar seguros de la salvación. Seguros de la salvación. Y si hoy no estás seguro de la salvación y tienes miedo a morir,
pero no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo te digo, ese miedo está bien fundamentado. Porque para los que creemos y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no puede haber miedo del futuro, de morir, porque nuestra esperanza está en Cristo, en vivir una vida eterna con Él. Pero si eres un hijo de Dios que ha aceptado al Señor en tu corazón y aún así tienes miedo a la muerte, al qué va a pasar, es momento de que te replantees por qué sientes temor. Si para sus hijos no hay condenación, debemos estar seguros de la salvación si somos hijos que viven en obediencia y conforme a la palabra del Señor. Y yo en esta noche lo que quiero decirte es, no vivas en temor. No vivas pensando en qué va a pasar si mueres, qué pasa con tu alma. Hoy yo quiero decirte, no tienes que tener miedo del infierno, de Satanás. Porque la esperanza nuestra es aceptar a Jesús en nuestro corazón y saber que Él nos protege, que está con nosotros. Y por tanto el mal no llega a nuestras vidas. Y si el mundo acabara hoy, o si nuestra vida acabara hoy, vamos a ir a reinar con Él. Qué hermoso, ¿no? Así que por tanto podemos vivir confiados y tranquilos con la esperanza del futuro maravilloso que nos espera. Y a eso iba. Cuando estamos en el Señor y hay una esperanza real, cuando el Señor llena nuestro corazón de paz, todos aquellos miedos que veníamos trayendo se van a ir disipando. Y eso es muy hermoso porque es una promesa que el Señor nos da a la hora, a los miedos que tenemos en este momento y a los temores que tenemos hacia el futuro. Porque entonces el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si en este momento tienes temor de qué va a pasar en el mañana con tu trabajo, con tu familia, el Señor te va a llenar de paz y sabes que en Él su voluntad es buena, agradable y perfecta y que no importa lo que venga, el Señor está bajo control y Él protege a los que ama, a sus hijos. Así que puedes estar tranquilo y confiado. E igualmente si pasara algo con tu vida, sabes que puedes estar confiado de que vas a tener la vida eterna y no va a haber condenación ni juicio para ti, sino que vas a ir al cielo. Es hermoso. Así que yo quiero invitarte, si no tienes al Señor en tu corazón, que puedas aceptarlo, recibirlo. Y si te has apartado de los caminos del Señor, que puedas volver a la casa del Padre, que Él está con los brazos abiertos para recibirte, que puedas decirle: Señor, sé que he fallado, perdóname porque soy pecador constantemente. Hoy te entrego mi vida y te pido que Jesús entres a reinar en mi corazón, que me llenes de paz, que me des salvación y perdón por mis pecados, para que yo pueda vivir confiada en el presente y en el futuro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por permanecer, que el Señor te bendiga, que puedas ver sus maravillas en cada momento de tu vida y que el Señor te proteja y te guarde en todo momento. Hasta luego.